siguiendo con los temas de perinatología, darle gracias a todo el equipo que nos invitó a este congreso, y ahí vamos viendo los pinitos que está haciendo a nivel de enfermería. Ya estamos en los congresos, luego vamos a dar simposios, y los felicito a ustedes por la asistencia, porque así es que generamos estos campos y vamos ganando lo que nos merecemos. Entonces, este es el Hospital Universitario del Valle. Ahí he hecho mi formación y ahí continúo haciéndola. Vamos a ver el manejo en el puerperio, pero lo vamos a ver desde un punto de vista de morbilidad y la enfermera cómo ataca para disminuir la morbilidad. Vemos que el puerperio hace referencia al periodo desde que termina el alumbramiento hasta un estado progresivo de la mujer a su estado preconcepcional, más o menos va hasta 6 semanas. Hay puerperio inmediato, lejano y tardío. ¿Qué queremos nosotras manejar en el puerperio? Entonces lo que queremos es disminuir la morbi y mortalidad materna. Ese continúa siendo un problema a nivel de Colombia, y nosotras como enfermeras somos, yo pienso que muy importantes, más que el médico, en detectar los riesgos que tiene esta paciente, ya que somos nosotras las que estamos 24 horas con el paciente, somos las que tenemos más contacto, más vigilancia, nos ceñimos a protocolos que tiene cada institución y somos las que detectamos. Si nosotros damos una señal de alarma para el médico, podemos de esta forma disminuir la morbilidad materna. Para disminuir la morbilidad, pues no estamos trabajando solos, ¿no? Tenemos problemas a nivel sociales, económicos, políticos, de acceso, de vulnerabilidad, aumento de las adolescentes gestantes que tienen más riesgos, la violación de los derechos sexuales de la mujer y reproductivos, y choques culturales. Nosotros podemos generar desde el control prenatal. Ustedes como auxiliares de enfermería y como enfermeras hay que generarle a la paciente una autoestima y un autocuidado, que ella misma detecte los riesgos que tiene y ella sepa manejarlos, y ella sí sabiendo, ella acude más tempranamente a las instituciones de salud. ¿Y eso cómo se genera? Con la educación. Nosotros más que enfermeras somos educadoras y siempre tenemos que serlo, terminando nuestra carrera, y tenemos que seguir educando. Si la paciente está educada, no solamente la paciente, sino toda la familia, el conjunto familiar de ella, ellas detectan y saben cuál es el riesgo que iba a acudir a tiempo, antes de que oscura la morbilidad o mortalidad. Nosotras, así como el médico hace sus diagnósticos, nosotras hacemos también los diagnósticos a nivel de enfermería. Nosotros tenemos que saber el rol que desempeñamos nosotras, hasta dónde podemos llegar nosotras y dónde empieza el rol médico. Entonces nosotros también tenemos que hacer diagnóstico de enfermería. En el puerperio podemos manejar el dolor, hacer el diagnóstico del dolor. Cuando vemos que el dolor es causado, pues como estamos en el puerperio, es causado por los efectos cuando la paciente le hicieron la episiotomía, la episiotomía, eso les causa dolor. Entonces vigilar por qué es el dolor, si es que está haciendo una hematoma, si es que quedó mal suturada, si es que quedó muy apretada, si es que hizo discencias de esa sutura. Entonces tenemos que vigilar, no solamente decirle que es normal ese dolor por la episio, no, tenemos que mirar por qué se está produciendo el dolor. La paciente después de un parto, ella queda con escalofrío, ella queda con frío. En algunas instituciones no han permitido que se hidrate la paciente, que tenga calorías, entonces la termorregulación está muy baja, entonces nosotros podemos generarlo, permitiéndole la ingesta, permitiéndole bebidas calientes, brindándole calor, abrigo, cerrándole las ventanas. Entonces tenemos que modificar estos síntomas que ella está presentando. Ella sale con fatiga, porque son 12, 24, 36 horas en inducción, sin nada de ingesta calórica, entonces sale con fatiga. Entonces, si no tiene ninguna contraindicación, si es un parto normal, entonces podemos propenderle a la comida.
Tenemos que vigilar la retención urinaria. A veces ellas hacen globo vesical porque la vejiga se ha sobredistendido mucho. Entonces nosotros tenemos que mirar la diuresis. No toda paciente puérpera hay que controlarle los líquidos, no, pero sí debemos verificar que ella haya tenido su diuresis, porque a veces tiene laceraciones o problemas de esfínter. Entonces tenemos que verificar que haya orinado. A veces el dolor que ella siente, ella dice que a nivel del útero de pronto es un globo vesical, entonces mirar, nosotros tenemos que hacerle cateterismo vesical, hay que darle manejo de enfermería básico que dependiendo puede ser, lo haga la auxiliar de enfermería o la enfermera o la auxiliar bajo supervisión de la jefe. Hay un riesgo en un déficit de líquido, por pérdida de líquido. Y aquí nos enfocamos más, hay que vigilar si esta pérdida de líquido es por la hemorragia posparto, que es una de las, a nivel obstétrico y a nivel mundial, es una de las causas de muerte materna. En el mundo están muriendo 3 mujeres por minuto por hemorragia posparto. Y en Colombia es la segunda causa de muerte materna. A razón de la alta mortalidad de la asociada a la hemorragia posparto, esto se da es porque reconocemos muy tarde cuando se produce la hemorragia. Miramos que no le controlamos, si le controlamos la tensión arterial y está hipotensa, si miramos si tiene falla de volumen, tenemos que verificar, como ya acabo de tener un hijo, mirar la hemorragia posparto. Cuantificar la hemorragia posparto es muy difícil. Eso es muy objetivo, muy subjetivo. Para mí puede ser normal y la paciente, dependiendo del volumen, dependiendo de los riesgos que tiene, dependiendo de la anemia que tiene, ella puede entrar en crisis. Entonces tenemos que mirar y evaluar bien en el pañal. A veces hay que pesar el pañal donde ella ha tenido después del parto para mirar la cantidad de pérdidas que ha tenido. Y ya dijimos que esto ocurre es por la falta de reconocimiento. Las instituciones de salud deben de tener unas guías de manejo del shock hipovolémico. Toda institución, independiente del nivel de atención, debe tener sus guías de manejo. ¿Por qué se da la hemorragia posparto y por qué me voy a ceñir tanto a esto? Porque es que vimos que es la segunda causa de mortalidad materna, no debe existir, ya dicen que todas las mortalidades deben de ser prevenibles y está en manos de nosotras la vida de ella, la vida del bebé, de la familia. Una muerte materna es muy alarmante y tenemos que hacerle seguimiento y cobijar a estas mortalidades y morbilidades para ver en qué fallamos y qué podemos modificar a nivel de nosotras como enfermeras. Entonces, la hemorragia posparto se puede dar por fallas funcionales que tiene que ver con las contracciones uterinas y fallas orgánicas que tiene que ver con los desgarros o las rupturas. Estas son una de las causas de las hemorragias pospartos, cuando hay hemorragia del útero, de la vagina, cuando hay hemorragias uterinas, por cicatrizaciones de cesáreas previas, cuando hay defectos de la coagulación, cuando hay manobras obstétricas, cuando hay inversiones uterinas, que ya no existir, pero aún llegan a los niveles 3 de atención, las inversiones uterinas por mala técnica. Cuando hay hipotonía en el miometrio, dependiendo si es una poscesárea por el tipo de anestesia que recibió, cuando hay una sobredistensión del útero por partos prolongados o precipitados, cuando manejamos mal el goteo de la oxitocina, cuando colocamos oxitocinas sin bombas de infusión, sin control, sin la dosificación adecuada, cuando son multíparas, cuando hay retención de restos ovulares o acretismos placentarios o por unas enfermedades del trofoblasto. Esas son las causas más frecuentes de las hemorragias pospartos. La enfermera, como lo había dicho antes, es la primera persona del equipo asistencial que debe evaluar y tener contacto con esta paciente, ¿sí? ¿Qué tiene que ser nosotras
Tenemos que estar vigilando la perfusión, el estado sensorial, el estado de conciencia que tiene esta persona, controlarle la tensión arterial, el pulso, cuantificar el sangrado. Ya es un signo de alarma si el sangrado posparto dicen de 500 o mayor de 1000, ya es un signo de alarma. Tenemos que generar nosotros la alarma, avisarle al médico la cantidad de sangrado que está teniendo esta puérpera. Y tiene que ser un manejo interdisciplinario, no solamente hacer unas notas de enfermería, describir la cantidad, sino que generar conductas para disminuir la morbilidad por esta causa. Tenemos que hacer una vigilancia estricta mientras se define el lugar de atención. No todos los niveles de atención tienen los implementos, el personal idóneo para manejar estas hemorragias postparto. Entonces tenemos que, si estamos en un nivel 1 o 2 de atención, tenemos que ver si se puede manejar ahí o si tenemos que remitirla, y tenemos que mirar en la calidad cómo remitimos a estas puérperas a otros niveles de atención. Continuarle un manejo uterotónico, ya sea con masaje, con oxitóxicos durante el estado previo antes de la remisión, y saber las condiciones, cómo remitir la paciente. Esto no es remitir la paciente como para salir de ella, para salir del caso, para que la institución no tenga morbilidad, sino las condiciones, cómo vamos a mandar a esta paciente a otro nivel de atención. No corran riesgos, no se queden con pacientes en las instituciones, en los niveles inferiores donde no tengan las condiciones cómo manejarla. Nosotros no tenemos que correr riesgos ante ningún nivel de manejar pacientes y quedarnos con estas pacientes que no estemos en las condiciones aptas para manejarlas. Nosotros no jugamos con máquinas, somos con personas. A nivel nacional, esta vigilancia de estas muertes, de estas mortalidades, se le hace seguimiento, entonces no corramos riesgos que no tenemos por qué someternos. La otra patología que nos lleva a morbilidad materna son los trastornos hipertensivos. Esta es la primera causa de morbilidad materna extrema, los trastornos hipertensivos, y la mortalidad materna en el municipio de Cali. Los cuidados de enfermería. Para las pacientes, pues no le voy a hablar de trastornos hipertensivos, que la doctora Mirna ya fue muy clara y muy específica en la clasificación de estas gestantes. A nosotros, como a nivel de enfermería, tenemos que contar con un acceso venoso disponible. Lo ideal es con una Angiocat 18 o más, ¿sí? La calidad, tenemos que administrarle 500 de solución salina a chorro antes de la impregnación del sulfato de magnesio. Si vamos a remitir a esta paciente con un diagnóstico de preeclampsia severa, tratar de remitirla ya que le esté recibiendo el bolo del sulfato de magnesio. Ahí está el manejo, son 2 unidades de sulfato de magnesio en bolo, se debe pasar más o menos en media hora, explicarle a la paciente los síntomas que va a sentir ella, el calor, todo lo que va a sentir para que ella sea más tolerable. Evaluar la presencia de síntomas y síntomas de órganos blancos como cefalea, fosfenos, todos los llamados premonitorios. Lo ideal es ya en el puerperio, es un control de tensión cada 2 horas como mínimo. Un balance de líquido administrado eliminamos porque mire que el sulfato de magnesio sabemos que se excreta a nivel renal, entonces tenemos que contabilizarle la diuresis para que ella no nos haga una intoxicación por sulfato de magnesio, y de una vez le estamos vigilando a nivel renal el funcionamiento. Por protocolos, la paciente de una preeclampsia severa en el puerperio tiene que tener una vigilancia mínima de 72 horas en un puerperio. Algunas instituciones de salud llevan protocolos, si fue una preeclampsia leve, 24 horas con goteo de sulfato de magnesio. Si es una preeclampsia severa, 48 horas. Y si es una eclampsia, pues hay que tenerla más tiempo hasta que ella se vaya con sus presiones arteriales controladas. En todos los casos,
la paciente debe salir con un plan de planificación, eso nos compete a nosotras, vigilarle la planificación que tiene, la planificación más idónea que pueda recibir. Eso no solamente no se hace con la paciente, sino con la pareja, si tiene la pareja, mirar los riesgos que ella tiene si se va sin su planificación familiar. Lo ideal es que ella ya se vaya con su dispositivo puesto y con una consulta de puerperio, tanto a nivel médico como a nivel de planificación familiar. La otra entidad que causa morbilidad en el puerperio es la sepsis puerperal, que este es un proceso infeccioso que afecta a todo el organismo y desencadena una respuesta inflamatoria, que esta puede afectar a mujeres, afecta a mujeres en el posparto o posaborto. Estos son los gérmenes que causan la sepsis y a veces colonizan e infectan todo el tracto genitourinario. Estos son los signos de sepsis puerperal, que es el shock, la taquicardia, pulso débil, hipotensión, frialdad cutánea, estado general, decaimiento, oliguria, puede presentar fiebre, dolor y una subinvolución uterina. Hay mujeres que durante su control prenatal, durante su parto, tienen riesgo de que nos haga una sepsis puerperal. Las pacientes que tuvieron la ruptura prematura de membranas durante su trabajo de parto. Las pacientes que fueron manejados, nosotros como personal de salud que tenemos manejo de estas gestantes en un trabajo de parto, nosotros somos como un vínculo a veces para generar la sepsis en el puerperio. No nos lavamos las manos, salimos de un cubículo a otro para manejar a la paciente sin una técnica séptica. No utilizan guantes estériles en los tactos. A nivel universitario hay mucho personal de estudiantes de todos los niveles y ellos están en aprendizaje, entonces las pacientes con ruptura prematura de membrana las están tactando cada rato y no teniendo buena técnica séptica. Hay un poco de conductas que nosotros desde nuestras instituciones podemos modificar para disminuir la morbilidad a causa de una sepsis puerperal. No nos debemos confundir, nosotros tenemos que mirar cuál es la responsabilidad que tenemos nosotras como enfermeras. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos que hacernos sentir, desde el auxiliar de enfermería hasta las enfermeras. El valor de ustedes es muchísimo. Ustedes son las que detectan los riesgos y disminuyen la morbilidad. Tienen que saber desempeñar su papel con honor y no dejarse confundir. Asistir a los congresos de actualización que hayan, en todas las instituciones deben de haber educación continua, no quedarnos atrás porque todos los días aprendemos algo. Y tiene que hacer todo para lograr sus metas. Gracias.